Hola, buenos días. Hoy, agosto 2, ya hace 4 meses que empezó esto de la pandemia y seguramente muchos de nosotros tenemos bastantes cosas que contar, ya sea de forma positiva, de forma negativa. Y sin duda, pues los tiempos han cambiado, ya como se ha anunciado por nuestras autoridades, regresar a la nueva normalidad. Ya nada es diferente. Y es cierto, nosotros tenemos, gracias a Dios por nuestras autoridades, los científicos mexicanos que han hecho su trabajo de estarnos informando todos los días acerca de qué es lo que tenemos que hacer. También hemos escuchado acerca de la economía de nuestro país, del mundo entero. Y bueno, las noticias muchas veces llegan tan crudas que nosotros nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer? ¿O qué vamos a hacer? Muchos de nosotros hemos perdido trabajo, más aún hemos perdido un ser querido. En fin, las circunstancias son diferentes, han cambiado. Y yo quisiera tomar el libro de Nehemías para que, ¿qué podemos hacer nosotros en tiempos de COVID? Como el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que sin duda es dentro de la voluntad de Dios, pero Dios nos ha dejado su palabra en el cual nosotros podemos venir, podemos leer, podemos platicar con Él, podemos orar. Y Dios nos revela a través de las escrituras el curso que debemos de tomar. El libro de Nehemías nos cuenta, es un libro donde nos narra que Nehemías se toma el tiempo de entender cuál es la situación actual, cuál era su situación actual y qué es lo que él quería. Vamos a leerlo para que tú lo escuchas, tú lo leas. Voy a usar la versión Reina Valera. Por favor, si tienes un cuaderno, yo siempre sugiero que tomes notas. Quizás tú más adelante quieras profundizar en esta lectura, en este capítulo. Y por qué no compartirlo a otros. Una vez que Dios nos revela algo, creo que debemos de compartir esto que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Dice en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, estamos hablando de octubre, noviembre, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Vean la respuesta. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pues sí, es una desagradable noticia, es un reporte nada alentador. Vemos que esto sucedió hace cientos de años. Hoy posiblemente hemos recibido noticias no muy agradables. Como decíamos al principio, algunos quizá perdieron su trabajo, quizá perdieron algún familiar y pues las cosas no están tan bien como quisiéramos. Pero me gustaría que veamos, a pesar de malas noticias, qué actitud tomó este hombre de Dios. En el versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta es la actitud que tomó Nehemías. Es cierto, lloró, ayunó y oró. Y vamos a ver de qué forma es un bonito modelo de oración.
Vamos a ver las partes que componen la oración de Nehemías. Dice el versículo 5, y dijo: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es muy interesante ver cómo Nehemías adora a Dios, alaba a Dios, reconoce quién es Dios, es el Dios de los cielos, es un Dios fuerte, es un Dios grande y es un Dios temible y que guarda el pacto. Esto es bueno. Nehemías, al estar haciendo su oración, él en su corazón sabe a qué Dios está clamando. Al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios grande y poderoso, y que sin duda en su corazón sabía que el problema que él tenía, el problema con el cual él se estaba identificando, Dios es mucho más poderoso que ese problema. Sin duda, tienes un problema y debes saber que Dios es mucho más grande que ese problema. Entonces vemos que Nehemías empieza adorando a Dios y dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ve lo que dice Nehemías. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, recapitulando, Nehemías recibe noticias desagradables. Vemos la actitud que toma Nehemías. Llora, ayuna, ora delante del Dios de los cielos. En su oración empieza adorando al Dios Todopoderoso, confiesa sus pecados, no solamente los de ellos, sino los de sus padres y los del pueblo. Y algo muy interesante, Nehemías en el versículo 8 apela a las promesas que Dios le ha dado. Esto no tenemos que repetirlo, pero tenemos que entender el formato: adorar, confesar, apelar a las promesas. Y por último, Dios le pide, hace una petición delante de Dios: concede ahora buen éxito a tu siervo. O sea, Nehemías en su corazón, a través de la oración, Dios le había dado carga de hacer algo. Dios le había dado entendimiento de cuál era la situación. Y Nehemías dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ser copero en ese entonces, pues era una persona de mucha confianza, en este caso del rey Artajerjes. Era una persona que antes de que el rey probara los alimentos, el copero tenía que probar para evitar ser envenenado.
Esto quiere decir que debería de ser un hombre de confianza. Nehemías habitaba en la capital del reino. En realidad, si viéndolo muy frío, pues él no tenía por qué meterse en otros asuntos, pues él estaba bien. Sin embargo, él era empático con la situación, con el gran mal y afrenta que en este momento estaba pasando en Jerusalén. Vamos al capítulo 2 y el versículo 1 dice así: sucedió en el mes de Nisán, ya estamos hablando marzo, abril más o menos, aproximadamente pasaron 4 meses. 4 meses desde que Nehemías recibe las malas noticias, hace su oración y hace una petición delante de Dios. ¿Cuál es la petición? Que le conceda buen éxito delante de aquel varón. Pasan 4 meses, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Vean lo que dice Nehemías: entonces temí en gran manera. Esto dice mucho. Siendo copero y estando frente a un rey como Artajerjes, la historia antigua narra que era un rey, como todos los reyes de ese tiempo, pues sin misericordia, sanguinarios. Si alguna persona, si hoy no quería estar delante, no quería que estuviera delante de él, simplemente lo quitaba o lo mataba. Entonces, esta situación que el rey se da cuenta, pues es lógico que Nehemías comente lo siguiente: entonces temí en gran manera. O sea, en ese momento Nehemías se pone nervioso, le da miedo, pero en gran manera. Y vean lo que dice el versículo 3. Esto es muy importante porque debemos estar preparados para ciertas oportunidades o ciertos momentos que nosotros tenemos que aprovechar. Dice el versículo 3: y dije al rey: para siempre viva el rey. Vean las palabras de Nehemías, todo un respetuoso, comportándose con cordura, respeto, ¿verdad? E inteligente, podríamos decir. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí es donde tenemos que hacer un alto y reflexionar este texto que estamos leyendo. Es cierto, Nehemías, cuando recibe las malas noticias, ya vimos su actitud y ora delante del Dios de los cielos. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios nos manda a orar. Pero lo que estamos viendo aquí es que Nehemías, además de orar más acción. Decíamos que cuando él oró, después que estuvo esta oportunidad delante del rey, pasaron 4 meses. Esto quiere decir que Nehemías estuvo trabajando. Yo estoy seguro que Nehemías creía que Dios le iba a conceder buen éxito delante de aquel varón. Y él estaba actuando como si ya tuviera el permiso. O sea, esos 4 meses estuvo planeando qué tendría que hacer, qué actividades tendría que hacer para reedificar la ciudad de Jerusalén. Entonces, mientras él esperaba la oportunidad, él seguía trabajando. Y esto, ¿cómo podemos aplicarlo hoy en día? Como decíamos, la nueva normalidad ya no va a ser igual. En otras palabras, quizá muchos de nosotros tengamos que reinventarnos. Si
Yo tenía, por ejemplo, nosotros ahorita estamos dando capacitación de forma virtual. Hay gente que iba a trabajar en algún lugar. Hace poco yo supe de uno de los hermanos que estaba trabajando como educador de preescolar, pero pues ahorita no hay clases. Y bueno, pues haciéndolo, ofreciendo sus servicios de forma virtual, quizás sea una opción. Lo que quiero decir es que hoy tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos, nuestra mente, para que de esta forma nosotros, al igual que Nehemías, tenemos que planear cuál es ese cambio, cuál es esa normalidad que ahora me aplica. De lo contrario, pues quedaré, como dice, en gran mal y afrenta. Y en este texto, en su palabra, Dios no quiere que nos quedemos así. Dios nos dio una capacidad para pensar, para planear, y así como Nehemías le hizo una petición. ¿Recuerdan? Dice, concede ahora buen éxito a tus siervos. Si tú y yo estuviéramos orando, quizá en este momento no tenemos trabajo, ¿qué le pediremos a Dios? Señor, dame un trabajo, pero tenemos que ser mucho más explícitos. Concédeme esta actividad. Y bien, como dice por ahí un texto que leí, el pescador, mientras no puede salir, se queda reparando sus redes. Igual nosotros, en este tiempo de confinamiento, no sé si todos los que están escuchando esto han tenido esta situación o han tenido que salir por necesidad, pero lo que es cierto, pues nos tenemos que estar preparando para que el día, como los boxeadores que suban al ring, aprovechemos esa oportunidad, porque no nos podemos quedar en situación adversa todo el tiempo. Somos hijos de Dios. Recordemos que Dios hizo las cosas por medio de Él, para Él, y se los da a sus hijos. Entonces, si nosotros hacemos una petición delante de Dios, al Dios que creó todas las cosas, la pregunta es, ¿cómo no habrá de darnos? Pero muchas veces no hemos analizado la situación, cuál es la situación actual. Por ejemplo, vamos a anotarnos algunas preguntas, si tienes un lápiz, un cuaderno. ¿Hacia dónde te está moviendo este tiempo de COVID? ¿Hacia dónde? O sea, no es que querramos o no, más bien ahora sí que nos está empujando, nos está llevando. ¿Qué ha sido lo que Dios te ha mostrado en este tiempo? ¿Qué te ha mostrado? Y por último, ¿has podido identificar qué camino y acciones debes de seguir? Porque probablemente así como Nehemías, en este caso Nehemías, el rey Artajerjes le pregunta a Nehemías, pero si estamos orando, imagínate que Dios nos preguntara, Arcadio, ¿y qué cosa pides? Imagínate que sucediera eso, en ese momento, si a Nehemías le preguntan qué cosa pides y le dijera, pues no, sinceramente no sé qué hacer. Quizá tu rey, con toda tu autoridad, pudieras mandar a algunas personas para que reedifiquen a Jerusalén o a otra cosa. Y cuando tú pides algo, ya sea que estés en algún lado, pues te das cuenta que la persona no sabe ni lo que quiere. O sea, no sabemos todavía qué queremos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Entonces es muy importante que en este tiempo reflexionemos, pensemos qué es lo que sigue adelante. Si eso que tú quieres, por ejemplo, hace poco me decía, es que yo quiero ser chef, ¿de acuerdo? ¿Y ya estás listo? No. Pues bueno, ahorita hay muchas formas de hacerlo. Vamos a seguir leyendo. Yo espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros y retomemos el rumbo. Dice, versículo 4. Me dijo el rey,
¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, vean la petición. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1, versículo 11, Nehemías le hace una petición a Dios? Y en este versículo, capítulo 2, versículo 5, Nehemías le hace una petición al rey. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, sabe cuál es su situación actual. Es muy interesante, o sea, si pudiera pintar una gráfica, es situación actual. ¿Dónde estoy? En afrenta y gran mal. ¿Qué es lo que quieres? Reedificar los sepulcros de mis padres, la ciudad de Jerusalén. Aquí estoy y aquí quiero ir. Versículo 6, entonces el rey me dijo, y hay un paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Esto por qué lo pone el escritor de Nehemías? Porque se complica de por sí convencer al rey y ahora a la reina, pues tiene doble grado de complejidad. Dice en el versículo 6, ¿cuánto durará tu viaje? Fíjate, el rey le pregunta a Nehemías, ¿cuánto durará tu viaje? Según estaba revisando un mapa de donde estaba, de Susa a Judá, a Jerusalén, son aproximadamente 1000 kilómetros. En ese entonces recordemos que no había avión, era por tierra y camello, caminando, no sé. Entonces le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? 1000 kilómetros y 1000 kilómetros de regreso, pues ya son 2000. Si tan solo se dedicara a caminar, pues yo creo que le llevaría aproximadamente 3 meses. Y después le dice, ¿y cuándo volverás? La muralla, estaba revisando, tiene un perímetro casi de 5 kilómetros, con 4 metros de ancho y 5 metros de alto. O sea, es una muralla colosal y para repararlo, pues también mucha mano de obra, mucho trabajo. Y el rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Imagínate, tú y yo estamos orando a Dios de forma correcta. También eso es muy importante. Algunas veces hemos escuchado que nosotros tenemos que pedirle conforme a la voluntad de Dios. Y la clave es que si lo que tú estás pidiendo es para servir a otros, así como el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros, más bienaventurado es dar que recibir. Jesús, cuando le lavó los pies a sus apóstoles, le dijo, ustedes no pueden entender esto, pero si hacen esto, seréis muy dichosos. Entonces, si nuestros proyectos están encaminados a servir, bíblicamente eso le agrada al Padre. Entonces, dice, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Imagínate, ya estamos delante de Dios, esta es tu petición. Dios nos concede y nos pone un humano y nos hace una pregunta, ¿qué quieres? Y nos hace todo este cuestionamiento. Imagínate que Nehemías en esos 4 meses de espera, pues él, como muchos de nosotros, pues yo ya oré, ya se lo dejé a Dios y Dios hará su voluntad. No, la Biblia nos demuestra que nosotros tenemos algo que hacer. Dios es el Dios Todopoderoso y nosotros tenemos que ver cómo lo hace Nehemías y como lo vamos a ver más adelante en los versículos. Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Vamos a pensar, vamos a leer imaginativamente, vamos a suponer
que Nehemías no sabía la respuesta. Que en ese momento dijera, sinceramente, rey, no sé. Yo estoy seguro que se le va la oportunidad. Entonces, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar en oración. Pero al mismo tiempo tenemos que tener ciertas acciones. Yo, por ejemplo, si quiero seguir trabajando, necesito seguir estudiando. Y cualquier proyecto que nosotros hagamos, ¿verdad? De vida. Versículo 7. Además dijo al rey, si le place, fíjate, después de que le dijo cuánto durará su viaje y cuándo volverá, y dice la Biblia que le agradó el rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Pero Nehemías aprovecha otra cosa. Y esto es verdaderamente sorprendente y motivante. Y bueno, dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, una escolta que lo escolte 1000 kilómetros. Y saben, en el libro de Esdras había habido un complot donde los amenazaban y de hecho la obra se detuvo. Yo no sé si Nehemías había entendido esto, y obviamente lo que estamos viendo en el versículo 7 es que era un hombre preventivo, prevenía las cosas. Ya vimos que él es empático, se entera de cómo están la ciudad de Jerusalén. Es un hombre devoto, ora a Dios, le hace una petición a Dios. Esos 4 meses podemos ver que él no se quedó con los brazos cruzados, siguió trabajando mentalmente, siguió trabajando en ese proyecto de cómo iba a reconstruir la Jerusalén, en la muralla. Pero ahora vemos en el versículo 7 que es un hombre preventivo, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, él está asegurando el éxito. Miren, tan simple, pero qué importante es. Algunas veces yo comento que si tú ya tienes 1 año en Cristo, 2 años en Cristo, si tienes 3 años en Cristo, de menos, ojalá que hayas leído de pasta a pasta 1, 2 o 3 veces toda la Biblia. Ese es un proyecto que te va a dar un valor en tu vida, es infinitamente bueno. Pero tú sabes que leer la palabra de Dios todos los días se requiere disciplina, se requiere planear a qué horas del día, qué capítulos voy a leer, y debes de saber que siempre tendrás obstáculos para leer la palabra de Dios, ya sean personas inclusive de tu familia, el medio ambiente, el estrés, el andar corriendo. Entonces vean todo lo que hace Nehemías. Es un hombre empático, devoto, temeroso de Dios. Es un hombre que planea. Digo, esa frase de planear las cosas en ese tiempo, bueno, en la Biblia creo que se menciona, si es cierto, pero no lo estamos leyendo aquí. Versículo 7 es un hombre preventivo, no correctivo. Si nosotros fuéramos preventivos, como dicen por ahí, otro gallo nos cantaría, en lugar de estar corrigiendo. Versículo 8, y dice, carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, ahora sí que a Nehemías le dieron la mano y se tomó hasta el pie. Y me lo concedió el rey. O sea, si nosotros estuviéramos ahí escondiditos, yo creo que estaríamos aplaudiendo. Un hombre inteligente, ¿no? Pues,
¿Pero por qué es inteligente? Porque lo que dice al final del versículo 8 dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. No es Nehemías, no es la competencia de Nehemías, es el Espíritu de Dios en Nehemías. Y ese Espíritu de Dios que está en Nehemías está en ti y está en mí. Pero lo que yo veo aquí es que yo tengo que hacer mi parte. Dios me ha dado talentos y dones a usted también. Dice, me gusta mucho esto de según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Quisiera que leamos un Proverbios, está en Proverbios 21. Vayamos a Proverbios 21. Dice Proverbios 21, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. En las manos del Señor, el corazón del rey, del presidente, del director general, del que usted quiera, es como un río. Esto es una ilustración del campo, cuando riegan. Si en esta parte ven que le hace falta agua, solamente abren la compuerta y va el agua hacia el lugar que se necesita. Bueno, pues así Dios con el ser humano. ¡Qué maravilla! Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Por eso Nehemías dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Yo creo que en algún momento te has gozado con esto cuando tú logras algo que tú necesitabas, algo que le has pedido a Dios. Versículo 9 dice la Biblia, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, gobernadores. Fíjate, Nehemías llega. Vamos a leer el texto. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, sus guardaespaldas, su escolta. Y no fue, digamos, a cualquier persona, dice la Biblia, fui a los gobernadores. ¿Y quién era Nehemías? Bueno, copero, pero Nehemías en realidad era hijo del rey de reyes, como tú. ¿Esto no es maravilloso? Esto es fuera de lugar. Y conste que pues no estaba en una situación, lo que acabamos de leer, la situación actual de Nehemías es que su nación está en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y está teniendo toda esta aprobación. Y gracias a Dios que él dice, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y vamos a ver el versículo 10. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo. Eso nos tiene que quedar muy claro. Siempre tendremos oposición. Si usted algún día se dispone a dar un estudio de la Biblia, tendrá sus Sanballat y tendrá sus Tobías. Si usted quiere estudiar de forma disciplinada la palabra de Dios, usted tendrá sus Sanballat y sus Tobías. Si usted va a iniciar un proyecto en una vida secular, usted va a tener Sanballat y Tobías, los Tobías de su vida diaria.
Sin embargo, dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Muchos de ustedes seguramente ya saben lo que pasó. En el capítulo 6, versículo 15, dice la palabra, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Lul en 52 días, el 2 de octubre, algunas versiones, en medio de tantas oposiciones. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de COVID? Recordemos que tenemos a un Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, y que guarda el pacto. Pero nosotros, como vimos en el libro, en este texto, Nehemías oraba a Dios, pero al mismo tiempo él estaba planeando cómo hacer las cosas. Es muy interesante que todos nosotros sepamos dónde estamos actualmente. Muchos me dirán, es que conseguir trabajo es muy complicado. En fin, hay tantas cosas. Es bueno que conozcas tu situación actual, pero tú tienes que estar aquí. ¿Cuál es tu petición? O sea, es cierto, estás aquí abajo, pero tendrás que subir algunos escaloncitos para llegar aquí. ¿Cuál es esta petición? ¿Qué necesitas hacer para llegar a este nivel? Orar y tomar acción. Lo que estamos viendo en este libro. Yo creo sinceramente que los problemas, cuando los vemos como una bendición, porque la Biblia dice, bienaventurado aquel, dichoso aquel que está en diversas pruebas, o también el apóstol Pablo dice que nosotros somos tratados como el oro para quitarnos la escoria y ser un oro de mucho mejor calidad. Yo creo que este tipo de situaciones, si nosotros estamos en Dios, serán de mucha bendición porque nos va a hacer crecer. Por lo pronto, muchos de nosotros tenemos que cambiar ciertos hábitos. Ya sabemos todos nosotros que la causa principal de esto pues es la obesidad, es la hipertensión, es las 4 cosas que mencionan las autoridades. Entonces, pues los que estamos pasados de peso, tenemos que hacer algo y tenemos que comer bien, porque eso va a aumentar nuestras defensas. Ya es diferente. Y para todo eso, estimados hermanos, requiere de planeación. Quizá tengamos que ponerlo en blanco y negro, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, este texto es maravilloso porque aun cuando en ese entonces no se usaba la palabra planeación, preventivo, empático y ese tipo de cosas, pues hoy el lenguaje que nosotros usamos es muy claro en este texto. Y miren, sin embargo, a pesar de que nosotros leemos, a mí de verdad me maravilla este libro de Nehemías, cómo es que él recibe las malas noticias de Jerusalén, la actitud que él toma. Él de inmediato va con Dios en oración, en confesión de pecados, apelando a las promesas y hace su petición. Y llegado el tiempo de oportunidad, él sabe qué pedir. Y las preguntas que le hace el rey son contestadas. Y si ustedes siguen leyendo este maravilloso libro, después vemos Nehemías que está trabajando en grupos, haciendo trabajar en equipo y hasta lograr el objetivo. Sin embargo, esto puede ser que pues nos anime, es palabra de Dios, podamos decir amén, pero la mayoría de las veces no entendemos, no sabemos cuál es nuestra situación actual. Y muchas veces no sabemos, con todo respeto, qué queremos. Y hay una exhortación que por lo menos a mí Dios me lo muestra. Está en Proverbios 6, si quieren
Vamos a Proverbios, si gusta, si no yo se los leo. Proverbios 6, versículo 6. Dice la Biblia, yo cuando lo leo, pues son palabras muy fuertes. Pero sin duda, nosotros necesitamos ser exhortados. Dice la Biblia, y está con signos de admiración, dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga. En la hormiga, Señor, dice, fíjate en lo que hace. No sé si todos han visto lo que hace una hormiga en tiempo de verano, preparándose para el invierno. Hemos visto grandes hileras de hormiguitas llevando ramitas, llevando cosas. Entonces Dios dice, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Sin embargo, es un animalito que previene, que planea. Cuando hay abundancia, se prepara para los tiempos de escasez. Bueno, si Nehemías no es suficiente, dice Dios, pues ve una hormiga y adquiere sabiduría. Dios en la naturaleza ha dejado muchos ejemplos de estos. Y se me viene a la mente la vida de José con el faraón en Egipto, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. José tuvo que planear todas esas actividades para que no pereciera Egipto y de paso salvar a la familia de José. Entonces es muy importante saber dónde estás y qué quieres, y después cómo vas a llegar a eso que quieres. Y manos a la obra. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y Él nos prepara para que algún día estemos con su Hijo Jesucristo, coherederos con Jesucristo. Pero aquí en la tierra tenemos que hacer todavía algunas cosas. Recordemos que cuando nosotros le pidamos a Dios, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Yo no puedo pedir así arbitrariamente, quiero un carro, Señor. No sé qué carro. La pregunta es, ¿para qué lo quieres? Para mis deleites, Señor, olvídalo. Nunca me vas a decir olvídalo, simplemente pues no está. Bien. Y por último, quiero compartirles algo que, para que nos animemos esto, seguramente cuando Santiago dice, el que esté en diversas pruebas, esté feliz, esté gozoso. Cuando yo leí eso por primera vez, la verdad es que pensaba dentro de mí, si yo le digo esto a alguien, pues me va a decir que yo estoy loco. Dice que leía yo una anécdota, creo que es del doctor Charles Swindoll. Él comenta que el bacalao normalmente es traído del norte de Estados Unidos y es llevado a diferentes países. Pero cuando el bacalao es congelado y entregado, ellos notaban que perdía su sabor. Entonces a alguien se le ocurre de poner el bacalao en un estanque de agua salada y transportarla para que cuando llegara a su destino, bueno, estuviera fresco. Pero el asunto es que en lugar de mejorar su sabor, perdió su sabor. Y dice que estaba la carne muy blanda y fofa. Esto quiere decir así como esponja, agrietado y blando. Y además su sabor pues no era tan bueno. Y a alguien se le ocurre que sería bueno ponerle en el estanque porque primero el bacalao viajaba estático, sin moverse. Entonces ya vimos que si no te mueves te echas a perder. Entonces alguien dijo, bueno, ¿por qué no le ponemos el bagre? El bagre es su peor enemigo. Y resulta que el bagre durante todo el viaje pues empezaba a corretear al bacalao, me imagino que para comérselos. Y estas adversidades, estas tensiones, ¿verdad?, que tenía el bacalao, al final hace que tuviera mejor sabor, mejor calidad.
Y así como el apóstol Pedro dice que el oro tiene que ser puesto a fuego para quitarle toda la escoria, me parece que los problemas, si lo tomamos, creemos firmemente que son voluntad de Dios, nos hace crecer, nos hace ser de mejor calidad, de mejor sabor. Entonces, animémonos. Nehemías fue la diferencia en ese momento. Dios nos llama a hacer la diferencia en estos tiempos difíciles. Tenemos que compartir, pero compartir, imagínate que tú recibes un vendedor que, bueno, lamentándose por la situación, no he vendido, mi producto parece que está mal, pues nadie compra, la pandemia. No podemos tener esa actitud cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, porque nadie la va a querer comprar. Entonces Dios nos llama a que seamos la diferencia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos anime, que Dios nos revele y de veras que podamos ser la diferencia en esta circunstancia. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Nehemías. Gracias por su actitud, Señor, por su devoción. Gracias porque pues es un hombre valiente, un hombre que planeaba las cosas, un hombre que enfrentó a un rey como Artajerjes, un hombre que decidió reconstruir la muralla, Jerusalén, un hombre que contagió a varios hermanos para que ellos se pusieran manos a la obra. Hoy, Señor, nos encontramos con mucha gente debilitada. Te pedimos, Padre, tú como nuestro Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que es el Dios todopoderoso, Señor, nos unjas con tu espíritu y podamos compartir estas buenas nuevas a otras personas, Padre. Te pido por la iglesia de Betel, te pido por su pastor, Abraham Santiago, Ameche, que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, y te pido por todos los maestros que has puesto en esta congregación, en otros. Te pido por las personas que han puesto en su corazón compartir tu palabra, Señor, que tú les des poder, que tú estés con ellos y que tú los animes, nos animes cada día, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.